Capítulo 16. Interpretación de lenguas. A otro la interpretación de lenguas. 1 Corintios 12:10. Habrá sido evidente para todos que de los 9 dones del Espíritu, 7 son comunes en ambos testamentos, mientras que los 2 restantes han entrado en operación solo desde Pentecostés. Estos 2 son los más estrechamente relacionados de todos los dones. Son lenguas e interpretación. Pero cuando decimos que están estrechamente relacionados, no debemos suponer que dependen tanto el uno del otro que uno es inútil sin el otro. Ciertamente, la interpretación de lenguas no podría tener ningún significado sin el don de lenguas. En esto es único entre los dones. Pero otras lenguas no dependen en el mismo sentido absoluto de la interpretación, porque tiene su propósito delicioso, como hemos visto en la edificación del espíritu individual. Aparte de su propósito adicional por la ayuda fraternal de este precioso don de la interpretación. La interpretación de lenguas es la manifestación sobrenatural por el Espíritu del significado de una expresión en otras lenguas. Esta interpretación no es una operación de la mente del intérprete, sino de la mente del Espíritu de Dios. El intérprete nunca entiende la lengua que está interpretando, y no es parte de su tarea proporcionar términos equivalentes en su propia lengua para las palabras sobrenaturales pronunciadas. Son palabras desconocidas, tanto que resultan bastante indistinguibles en las frases de las que forman parte. La interpretación es tanto un milagro como la expresión original en lenguas. Ambas son expresiones igualmente directas de la mente del Espíritu de Dios. De hecho, un creyente que posee este don de interpretación de lenguas no presta ninguna atención a los términos hablados en el idioma desconocido que debe interpretar. Simplemente mira a Dios como dependencia para la manifestación del significado. Así como el que habla en lenguas mira con total dependencia e ignorancia a Dios para su expresión sobrenatural. En la mente de Dios, por supuesto, las dos operaciones están ligadas exacta y benditamente. En la mente de los hombres, las dos declaraciones son bastante independientes e igualmente directas de Dios. Eso constituye el poderoso milagro tanto de las lenguas como de la interpretación. Justo al final de la lista de conceptos erróneos y tergiversaciones de los dones, Satanás ha estado trabajando, ignorando, negando o destruyendo su carácter y poder sobrenatural. E incluso este hermoso don no ha escapado a la atención del adversario. Es casi inconcebible que haya quienes abrevían el título del don llamándolo don de interpretación, considerándolo meramente como un agudo sentido sobre los valores espirituales o un desarrollo inusualmente adecuado de la palabra de Dios. Sin embargo, hay tales y debemos proteger con todas nuestras fuerzas los dones de todo intento de reducirlos al plano natural. Este don no es un poder general de clara explicación en materia espiritual. Es un don preciso y es enteramente milagroso como el don de la interpretación de lenguas. Los propósitos del regalo se expresan fácil y rápidamente. Ante todo, hacer inteligible a los demás el don de las lenguas para que la iglesia, así como el poseedor del don, puedan ser edificados por él. Que uno interprete para que la iglesia reciba edificación. 1 Corintios 14:27. Incluso una lectura superficial de este capítulo 14 mostrará que este don con los otros dos, lengua y profecía, es exclusivamente para uso en una asamblea de creyentes. Otro uso del don, bastante subsidiario al anterior, es que puede aclarar el entendimiento del poseedor, lo que haya sido una edificación de su espíritu en otras lenguas. Evidentemente no es necesario que todo lo que decimos en privado en otras lenguas sea claro a nuestro entendimiento, pero en circunstancias en que una interpretación es necesaria o deseable, Dios la dará, para que el entendimiento aproveche lo mismo que el espíritu. Pero no cometamos el error de suponer que no se hace ningún bien porque nuestro entendimiento está inactivo, porque el espíritu se aprovecha mucho cuando hablamos en lenguas en privado. Aun cuando el entendimiento permanece completamente infructuoso en lo que se refiere a las reuniones de la asamblea. Debemos sobresalir para la edificación no de nosotros mismos, sino de la iglesia. Y el don de la interpretación tiene este fin principal, sino exclusivamente a la vista. Lee atentamente una vez más los versículos 12 y 13 y puedes fijarte que en los versículos 14 al 17 Los presentes pueden decir amén a tu oración o tu mensaje en una lengua natural que entienden
y también a tu oración o mensaje en lenguas sobrenaturales cuando se haga. Claro, al entendimiento por este don. Pero que sin este don, el más evidente, auténtico y ferviente, hablar en lenguas, no es provechoso en la asamblea. Por lo tanto, dicho discurso no interpretado está expresamente prohibido. Unas pocas observaciones sobre la regulación de la donación y algunas consideraciones sobre algunas cuestiones repetidas completarán nuestro breve estudio. A. Una vez más, la mayoría de los obstáculos para nuestra clara comprensión del don se desvanecen cuando consideramos el título exacto del don. Es el don de interpretación, no traducción de lenguas. Una traducción es una traducción de un idioma a otro en palabras o términos gramaticales equivalentes. Una interpretación es una declaración del significado y puede expresarse de manera muy diferente a la forma precisa del original. Puede ser pictórica, parabólica, descriptiva o literal, según el impulso del espíritu o el carácter de quien está interpretando. La palabra griega en el original significa explicar completamente, no traducir. Es más una transposición que una traducción, como cuando José mostró el significado de los sueños del panadero y del copero. Jesús dio una interpretación de la parábola de la cizaña, cuando traspuso los términos de lo natural a lo espiritual. Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43. Y en Mateo 6, 26 al 34, las palabras que Jesús pronunció presumiblemente en arameo, por supuesto, están apropiadamente traducidas en nuestra versión autorizada como: mirad las aves del cielo, considerad los lirios del campo. Y otra traducción adecuada dice: mira los pájaros que vuelan en el aire. Aprende una lección de los lirios silvestres. Pero una interpretación perfectamente legítima, aunque prosaica, podría haber sido: el Padre Celestial es un proveedor universal para aquellos que lo admiran. Él encontrará tu ropa y la renovará como da nuevas plumas a las aves cuando mudan. Incluso cuidará además de que los vestidos sean hermosos si es necesario, como es su costumbre con las flores silvestres. Él te dará comida cuando tengas hambre, así como encuentra bayas e insectos para las aves silvestres. Por lo tanto, nunca debes tener ansiedad indebida sobre la provisión diaria. Se pueden emplear muchas variedades de expresión y se pueden agregar muchos detalles sin alterar materialmente el sentido de las palabras en lo que se refiere al mensaje simple. Por supuesto, no quiere decir que mi paráfrasis incómoda estaría igualmente inspirada con las palabras exactas de las Escrituras. Solo estoy usando una ilustración para mostrar cómo una interpretación difiere de una traducción o transliteración. Y cuánta más libertad de expresión hay en una interpretación que en una traducción. Esto explica de inmediato la desconcertante circunstancia para algunas personas de que a veces la expresión en lenguas es mucho más breve que la subsiguiente manifestación en la interpretación. O a lo contrario, el intérprete no está traduciendo. El espíritu está explicando el significado en una declaración milagrosa. La interpretación puede ser, sin embargo, una traducción literal del mensaje en lenguas, porque, por supuesto, el espíritu tiene la libertad de dictar las palabras que quiere. Se pueden citar muchos casos de una experiencia en lenguas que recibe una traducción literal exacta al oído de alguien familiarizado con el idioma hablado, y por lo tanto en posición de verificarlo. ¿Por qué debería pensarse algo increíble que Dios, el autor de lenguas, pueda tanto hablar sus propias lenguas como imponerlas, aprenderlas o no, sobre los órganos del habla de quien Él quiera? No es todo el significado de lo sobrenatural en la Biblia y este movimiento del Espíritu Santo hoy, que siendo contrario a lo natural y por lo tanto oscuro a los sentidos humanos, produce lo que el Señor Jesús llama lo imposible. Y no es el efecto de este sobrenatural mostrarnos un Dios infinitamente elevado por encima de nosotros e infinitamente capaz de hacer más allá de nuestras imaginaciones naturales. ¿Y por qué un Dios que habló con su propia voz en hebreo desde la cima ardiente del Sinaí, quien habló por medio de un querubín en caldeo al presunto monarca babilónico, floreciendo en su palacio, quien ordenó a su pastor ungido, Ciro, acerca de su amado Israel en persa? ¿Por qué no puede él, en la lengua de cualquier tribu o pueblo o nación, viva o muerta, ya sea por su propia voz terrible o a través de los labios de quien él quiera, sobreponerse, comunicarse naturalmente con su pueblo hoy?
¿Y por qué, habiendo transmitido sobrenaturalmente a su pueblo de antaño la tierra celestial que emana leche y miel, habiéndoles distribuido por 1000 milagros las colinas, los valles, los pastos, los arroyos, las uvas y las granadas de esa tierra? ¿Por qué no habría de otorgar hoy a su Israel espiritual igualmente sobrenaturalmente los mismos idiomas de esa tierra, el hitita, el jebuseo y el amorita, o igualmente las lenguas vivas de hoy, y al mismo tiempo, sobrenaturalmente, las diversas interpretaciones de los mismos? ¿Cómo Dios puede pensar en chino, hablar en polaco y oírte pensar, asentir o protestar en inglés o en español, todo al mismo tiempo? Y puesto que Él puede hacer que un asno hable hebreo, lo digo con toda seriedad, ¿no puede Él hacerme su portavoz en el idioma que Él quiera? Y a ti su intérprete en cualquier otra lengua que Él quiera si te sometes a su plan. B. El temperamento, las dotes naturales y la formación, así como por supuesto, como la nacionalidad del poseedor del don, influirá en la declaración, pero el don no es por eso menos sobrenatural. 2 jóvenes, por ejemplo, pueden ser enviados por su empleador con el mismo mensaje a la misma persona. Alguien podría decir: mi gobernador no puede permitirle tener las cosas que ordenó. El otro enviado, como medida de seguridad en caso de que el primero abortara de algún modo, podría decir: señor Smith, lamentablemente, debido a un descuido en el departamento de ferretería, no se puede suministrar los productos que se le prometió. Ambos mensajeros transmiten el mensaje principal. La diferencia de disposición, formación y experiencia explica la diferencia de expresión. El Señor confía igualmente sus revelaciones a labradores santificados y a filósofos ungidos, temerosos de Dios. El peón entregará su mensaje con la franqueza contundente de un Amós, el filósofo con el refinamiento de un Isaías. Pero recuerda que mucha correspondencia con las dulces santidades celestiales transformará las crudezas de un palurdo Galileo en las milagrosas y exaltadas sutilezas de las epístolas de Juan. C. A los que hablan en otras lenguas se les instruye expresamente a orar por este don adicional. 1 Corintios 14:13. Es significativo que, aunque la interpretación no se distribuya exclusivamente entre aquellos que ya hablan en lenguas, estos son con mucho los poseedores más comunes del don. En lo que respecta a mi propia experiencia, es muy raro que encontremos a alguien que interprete que no hable en lenguas con la misma libertad. Lo primero que hay que notar aquí es que Dios no desea silenciar a los que hablan en lenguas. Al contrario, desea que disfruten de una mayor libertad en el ejercicio de su precioso don. Por tanto, no manda a los que hablan en lenguas que limiten su ejercicio sobrenatural a sus devociones privadas, pero para que puedan beneficiarse igualmente del uso público del don y al mismo tiempo dar a otros la ventaja de beneficiarse de ellos, les instruye que busquen el poder sobrenatural adicional para interpretar. Habrá solo unos pocos que sean lo suficientemente celosos para buscar algo así. Estos son los que se regocijan en la inefable bendición de hablar en lenguas. Entonces quizás este versículo 13, considerado con el 14 y el 15, es una indicación más definida que mis comentarios tentativos en el último capítulo. Sugiere que el Señor otorgará interpretaciones privadas donde sea deseable. Además, este mismo versículo 13 confirma la sugerencia de 1 Corintios 12:30, que hay muchos que no hablan en lenguas porque descuidan la invitación especial de Dios. Y, por último, este versículo muestra cuán generosamente la interpretación es distribuida por el Espíritu, ya que todos los que hablan en lenguas son animados a buscarla y recibirla, lo que naturalmente nos lleva a nuestro siguiente pensamiento. Que uno interprete. ¿Cuál es el significado de este versículo? Se sostiene muchos puntos de vista y por lo tanto muchas prácticas están representadas en nuestras asambleas, pero las palabras deben tener un significado claro y definido si podemos encontrarlo. Personalmente estoy plenamente convencido de que no significa que la misma persona deba interpretar siempre en todas las reuniones, ni siquiera que la misma persona deba interpretar todos los mensajes en una reunión. Después del don de lenguas, este don de interpretación es, como mucho, el más generosamente distribuido de los dones. ¿Cuál sería el propósito de tal otorgamiento general de poderes que, sin embargo, se limitan a individuos extraños aquí y allá? Hay una veintena o más que pueden interpretar, incluso en una asamblea más pequeña. Nunca tienen la oportunidad de usar su preciado don.
El Señor, estoy seguro, quiere que cada uno de ellos a su vez pruebe la dulzura de las palabras del Espíritu en sus labios, redimidos a través de este don. Que uno interprete, en primer lugar, significa que donde se habla en lenguas, como se instruye en este versículo, alguien debe interpretar. Si lees el versículo nuevamente, verás que eso es realmente todo lo que dice. Si tomamos la traducción del siglo XX, si alguno de ustedes usa el don de lenguas, no más de 2 o a lo más 3, deben hacerlo, cada uno hablando a su vez, y alguien debe interpretarlos. Si no hay nadie capaz de interpretar lo que se dice, que guarden silencio en la reunión de la iglesia. La palabra 1 no es un número, como las palabras 2 y 3 en el mismo versículo. Es un pronombre que significa alguien. Por supuesto, en singular también, que alguien interprete. Pero si ponemos el versículo junto con el versículo 30, aprenderemos otra lección de él, una lección que transmite el espíritu de todo el capítulo. El versículo 30 prohíbe el egoísmo y la lucha en el uso de los dones. Un mensaje individual no debe recibir más de una interpretación, aunque una docena de adoradores podrían haberlo interpretado. Alguien, no 2 o 3, debe interpretar cada mensaje. El propósito de esta regulación es, por tanto, sin duda doble. Primero, que no habrá negativa a interpretar donde las lenguas se emplean legítimamente. Y segundo, que no habrá competencia entre los intérpretes en la manifestación de los significados del Espíritu. Porque es cierto que algunos tienen dones de interpretación mucho más avanzados que otros. Los tales pueden sentir, al oír que uno interpreta, que pudieron dar un desarrollo más adecuado del mensaje en lenguas. Y sin duda en muchos casos podrían hacerlo. Sin embargo, deben callar. El Señor prohíbe las expresiones competitivas y graciosamente otorga igual unción y autoridad a los mensajes que, como las águilas, se elevan en la elocuencia celestial o como las flores silvestres casi se olvidan de sí mismas en una hermosa reserva. El Señor quiere que sus santos disfruten de la misma libertad en la interpretación que en el hablar en lenguas, que hasta 3 contribuyan a la bendición de la reunión con su don de lenguas y que a diferentes oradores, no más de 3, ministren su don de interpretación. ¿Qué puede significar cada uno de vosotros? Tiene una interpretación en el versículo 26. Si Dios realmente quisiera decir solo uno de vosotros, tiene una interpretación, mientras que cada uno de vosotros tiene un salmo o una doctrina o una lengua o una revelación. Si las interpretaciones se limitan al mismo orador en cada reunión, ¿por qué no se limitan también las lenguas, los salmos y las doctrinas? Al mismo tiempo, creo firmemente que en las grandes reuniones o incluso en las pequeñas asambleas, donde existe la posibilidad de que alguna persona fanática o egoísta haga un mal uso del don, el líder de la reunión o de la asamblea debe tomar todas las interpretaciones hasta que esté seguro de su tierra. Si no posee el don, todo lo que tiene que hacer es obedecer el versículo 13 y creer en Dios. Soy consciente de que el decir estas y muchas otras cosas estoy yendo un poco en contra de la costumbre establecida en muchas asambleas o iglesias muy benditas, pero confío que con humildad y gracia estoy promoviendo pensamientos que estoy convencido que no pueden sino estar en armonía con la palabra de Dios. D. Recientemente ha surgido una controversia en torno a la palabra mensaje aplicada a declaraciones públicas en lenguas. ¿Por qué? Seguramente aquellas palabras que tienen la intención de ser comunicaciones sobrenaturales del Espíritu Santo a los creyentes a través de los dones de lenguas e interpretación pueden ser referidas apropiada y provechosamente como mensajes. He oído objetar que debido a que en lenguas los hombres están hablando a Dios y no a los hombres, las interpretaciones que pretenden hablar mensajes a los hombres, por lo tanto, no están debidamente en orden, pero ¿no estaban los 120 hablando con Dios en Pentecostés? ¿Y lo que se escuchó por casualidad no llegó como mensaje a los judíos devotos? ¿No fue el recital de Dios de sus obras maravillosas un recital a los hombres de las mismas obras? ¿Y no fue exactamente esto lo que constituyó el mensaje y convenció a los oyentes de su necesidad de ese mismo conocimiento de Dios? Cuando, por ejemplo, el salmista le dice a Dios, tú deseas la verdad en las entrañas, ¿no es de inmediato un mensaje para nosotros de que Dios requiere la verdad en las entrañas? Y no podemos, por lo tanto, transponerlo inmediatamente de la segunda persona a la tercera y decir con toda la autoridad de las Escrituras,
Dios requiere que los hombres sean veraces, no solo con sus labios, sino también con sus corazones. ¿Y no es esa realmente una interpretación muy buena y honesta de lo que dice David y de lo que Dios quiere que nos diga? Supongamos que en otras lenguas uno estuviera diciéndole a Dios: «Oh Señor, tú amas a los humildes y resistes a los soberbios». ¿No sería una interpretación perfectamente buena y veraz en labios de otro? El Señor ama a los humildes y resiste a los soberbios. ¿No se nos transmite gran parte de la verdad bíblica de esta misma manera cuando escuchamos a hombres de Dios hablando con Dios mismo acerca de sus cualidades y requisitos? No hay Dios como tú arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, que guardas pacto y misericordia con tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. ¿No es ese un mensaje para ti? Y si algunos mensajes en lenguas, como los amigos objetan, además, resultan ser alabanzas u oraciones, ¿no pueden por medio del Espíritu encontrar la expresión apropiada en la interpretación, en la oración y constituirla una calamidad de mayor importancia sin el curso de la interpretación o la oración o las alabanzas? Incluso se transpusieran en exhortaciones o consuelos. Hay realmente mucha diferencia en bendecir nuestros corazones entre «Señor, ayúdanos» o «Te bendecimos porque nos ayudas» o «El Señor nos ayudará». Una oración, una alabanza y la otra exhortación. Está claro también que tanto la bendición como la acción de gracias pueden ser el carácter del mensaje en lenguas y por lo tanto del que las sigue. Dar un mensaje en otras lenguas e interpretarse a sí mismo parecería no ser contrario a las Escrituras. Muchos de nosotros hemos disfrutado abundantemente el ministerio de algunos de nuestros amados hermanos, pero el peso de la Escritura no está del lado del monopolio, sino de compartir la contribución del ministerio espiritual a través de los dones. Lean los versículos 12 y 26. El versículo 5 en realidad no indica el propósito del don de interpretación, sino que lo coloca en la balanza con las lenguas para mostrar su valor combinado en comparación con la profecía. Del versículo 27 y de lo que se ha dicho en el inciso D arriba, quedará claro que cuando en cualquier reunión se han interpretado 3 mensajes en lenguas, ningún intérprete, por mucho que pueda sentir el peso de la unción o el impulso del Espíritu, debe hacerlo, interpretar una cuarta. Ninguna presión de la unción más poderosa puede tomarse como un estímulo para que quebrantemos la palabra de Dios. Que un hombre use su bienaventurada unción en oración, alabanza o fe. O tal vez en algunos de estos otros ministerios sugeridos en el versículo 26, que consideraremos más adelante cuando lleguemos a él en el capítulo 18. Finalmente, aun cuando poseamos el don de interpretación, necesitaremos más fe para su operación que para hablar en lenguas. Una de las razones de esto es que, dado que lo que decimos en la interpretación es entendido por nuestra mente, nuestro adversario tiene más probabilidades de silenciarnos con la sugerencia inevitable de que lo estamos inventando. ¿Nunca te ha hecho el enemigo la misma vil sugerencia acerca de glorias del cielo y tu hermosa salvación? Además, es un principio que cuando mayor sea el don, mayor será la fe necesaria para su funcionamiento. Por eso muchos lectores no tendrán necesidad de pedir a Dios el don de la interpretación. Más bien tendrán que escuchar la voz de la palabra que manda todavía. Aviva el don que hay en ti para que la iglesia reciba la edificación.